En estadística, un elemento muy importante es conocer cómo se distribuyen los datos que uno compila de una variable. Particularmente cuando uno habla de variables continuas, acuérdense que son números que pueden admitir decimales entre unidad y unidad, los podemos graficar mediante un histograma y a través de un tratamiento a esa gráfica podemos construir una curva. De esto se dieron cuenta varios estadísticos en el siglo XVII y siglo XVIII, y esta curva, que se ha denominado la curva de normalidad, también conocida como campana de Gauss, se forma como una nueva herramienta o una herramienta de análisis para el tratamiento de datos. ¿Pero qué es la campana de Gauss? Entonces, la campana de Gauss es una representación gráfica de la distribución de datos de una variable continua, como lo habíamos dicho, pero tiene ciertas características que nos van a permitir entender su uso. La campana de Gauss tiene esta forma de joroba, y cuando es dividida a la mitad por un eje de simetría, el eje de simetría coincide con el valor de la media, la moda y la mediana de la variable descrita. También esta curva, en donde cambia de cóncava a convexa o de convexa a cóncava, se denominan los puntos de inflexión, y en esos puntos, cuando los proyectamos sobre el eje de cómo se distribuyeron los datos, vamos a encontrar que la distancia que hay entre el valor donde coincide el punto de inflexión y la media equivale al valor de la desviación estándar. Hay que recordar que la desviación estándar es una medición de la variación de los datos en la muestra medida. Entonces, además de esta información, también tenemos que la curva al final, sus extremos son asintóticos porque siempre hay un participante, o al menos un participante, una persona que obtuvo alguno de los valores extremos. ¿Qué más nos puede dar esta información? Pues bueno, sabemos que cuando delimitamos la curva por los puntos de inflexión y tomamos un rango en donde medimos la media y delimitamos a más o menos una desviación estándar, el área que queda delimitada de la curva equivale al 68% de la misma. Y cuando extendemos el rango a dos desviaciones estándar, el área de la curva que queda comprendida en ese rango es el 95% aproximadamente. Y cuando lo hacemos a tres desviaciones estándar, tenemos el 99.7% de la curva totalmente cubierto por ese rango. Esa información tiene una utilidad en muchos ámbitos. Nos puede ayudar a determinar cuestiones de inferencia y nos puede ayudar a determinar las probabilidades de cometer errores de tipo 1. Pero también tiene una utilidad más pragmática. Vamos a poner un ejemplo. Cuando alguien se mide la glucosa en un laboratorio, le van a reportar un valor de glucosa, y casi siempre los laboratorios reportan también lo que le denominan un valor normal, que en términos generales es un rango. Vamos a suponer que alguien va a un laboratorio que le reporta un valor normal de 60 a 100. Este valor normal fue construido con la curva de Gauss, y entonces sé que 60 a 100 es el valor que comprende al 95% de la población. Entonces quiere decir que el 95% de las personas que no están enfermas tienen valores normales de glucosa que están entre 60 y 100. Entonces, como sé que este rango fue construido con la media más menos dos desviaciones estándar, por simple despeje puedo calcular que la media tiene un valor de 80 miligramos sobre decilitro y la desviación estándar tiene un valor de 10 miligramos sobre decilitro. Y esto nos da una idea de cómo se comportan varios de los valores de importancia clínica que reporta un laboratorio y comprender su naturaleza para posteriormente poder determinar si lo que estoy observando es un valor normal extremo o es un valor de alguien que probablemente esté enfermo. Por ejemplo, si alguien se mide la glucosa y obtiene un valor de 200, pues yo puedo establecer qué tan lejos está de la media en desviaciones estándar y poder definir si lo más probable es que el paciente esté enfermo o tenga un valor normal extremo. Entonces, este es uno de los usos que puede darnos esta curva. Les digo, existen otros distintos, pero uno de los que cotidianamente enfrentamos con ellos los clínicos y muchas de las personas es los valores de normalidad que provienen en un estudio de laboratorio. Muchas gracias.